Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Sí, yo te entiendo que estés hecho polvo. Viernes, se nos acaba trabajar en nuestros proyectos, en nuestro emprendimiento, al menos con tanta fuerza. Pero es que si a eso le sumamos que hoy es día 28 de febrero y que este mes tiene 28 días, estamos hablando de que hoy es el último día de febrero. Nos hemos cargado ya 2 meses del 2025 y yo te pregunto, ¿has avanzado hacia tus objetivos, esos que te propusiste a principio de año? Pues es importante que avances, es importante que nos tomemos en serio la parte importante de las cosas y seamos capaces de ir arrinconando lo urgente y bueno, haciendo lo importante, ya sabéis que eso de lo urgente se va diluyendo. Bueno, como sabéis, los viernes aquí hablamos, que es lo que nos salva, de esto de aprendimiento, aprender a emprender. Y estamos con ese plan de empresa fundamental para tener un roadmap para nosotros mismos, pero también para presentarlo a otros actores, clientes, proveedores, financiadores, inversores. Bueno, pues estamos aprendiendo a desarrollar ese plan de empresa y estamos con cada una de las secciones. Ya sabéis que, bueno, como ejemplo, en su momento pusimos una empresa de placas solares y estamos viendo cómo preparar o cómo redactar ese informe. En las secciones anteriores, pues os poníamos ejemplos de cómo tenía que ser el texto. Aquí lo importante es que utilicéis, pues esos estados financieros que necesitamos de la mejor manera posible. Y hoy vamos con una parte muy importante y es la visualización y la presentación de esas proyecciones. Que lo importante son los datos, estoy contigo, pero que muchas veces esos datos bien visualizados y bien presentados funcionan mucho mejor, pues también. Así que no perdamos esa oportunidad y utilicemos todas las herramientas a nuestra disposición para esa visualización y presentación de las proyecciones, que es lo que vamos a ver hoy en este contenido. Así que vamos con esa visualización y presentación de las proyecciones. Recordarte que las proyecciones financieras no solo, como te decía, tienen que ser precisas, sino que también tienen que estar presentadas de manera clara, comprensible, para que los inversores, los prestamistas y cualquier otro interesado pues puedan tener una información útil, rápida y realista de nuestro negocio. Bueno, pues es que una visualización efectiva lo que va a ayudar es a interpretar esos datos más complejos y va a facilitar la toma de decisiones estratégicas. Tú piensas que estás enviando este plan de empresa a alguien al que le estás pidiendo una decisión estratégica como que invierta en tu negocio, pues es fundamental que los datos estén claros y bueno, pues nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. Así que para lograr esto, esencial emplear herramientas visuales como gráficos, como tablas, como dashboards interactivos, así como estructurar la presentación de manera lógica y de manera persuasiva. Bueno, pues aquí vamos a explorar las mejores prácticas para visualizar y presentar proyecciones financieras, como te decía, de manera efectiva. Vamos a empezar, bueno, pues lo típico, ¿no? Con la importancia de una buena visualización de los datos financieros. Importantísimo. Y es que una visualización clara y bien organizada nos va a permitir, primero, va a facilitar la comprensión de la información. Y es que, los números pueden ser difíciles de interpretar, pero un gráfico o una tabla bien estructurados pues facilita esa lectura. Segundo, vamos a aumentar la credibilidad y es que las presentaciones limpias y visuales pues demuestran profesionalidad y seriedad. Después vamos a agilizar la toma de decisiones y es que los inversores, los prestamistas, los socios, los proveedores
pues pueden analizar rápidamente la viabilidad del negocio si las proyecciones están bien estructuradas. Identificar tendencias y riesgos. Los gráficos permiten detectar pues esos patrones que tienen que detectar y evaluar así el impacto de los diferentes escenarios. Bueno, pues vista ya la importancia de hacer bien y exhibir bien esas planificaciones, esas proyecciones financieras, pues vamos directamente con las herramientas para la visualización de estas proyecciones financieras. Bueno, pues para mejorar la presentación de datos financieros existen múltiples herramientas que permiten generar gráficos dinámicos y además informes interactivos. Esto es importante. Por ejemplo, vámonos con las más sencillas, Excel y Google Sheets. Bueno, pues son herramientas que están ampliamente utilizadas en la parte de la gestión financiera, que nos permiten generar gráficos de línea, de barras, tablas dinámicas. Por ejemplo, crear un gráfico de barras para comparar ingresos y gastos proyectados en los próximos 5 años. Eso da una imagen visual muy rápida. Nos podemos ir ya un poquito más elevado al Power BI, al Tableau, que son plataformas avanzadas para crear esos dashboards financieros interactivos. Facilitan el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Imagínate un dashboard en Power BI que, bueno, pues permite proyecciones de flujo de caja mensual y márgenes de beneficio o margen de beneficio. Bueno, también nos podemos ir con QuickBooks y Plan Guru, que ya son software de gestión financiera con reportes o informes automatizados, útiles para pequeña y mediana empresa que busca, bueno, pues simplificar un poco esa planificación financiera. No nos olvidemos de Google Data Studio, que permite generar informes interactivos conectados a bases de datos que están en la nube y, bueno, pues son ideales para startups con modelos de negocio digital. Importante. Vamos con los tipos de visualizaciones para estas proyecciones financieras. Bueno, pues cada tipo de gráfico tiene un propósito específico dentro de un plan financiero y vamos a repasar los más utilizados. Primero, tendríamos el famoso gráfico de barras. Bueno, pues este gráfico se utiliza para comparar ingresos, gastos y beneficios en diferentes periodos. Imagínate un gráfico de barras que muestre la evolución del beneficio neto desde el primer año hasta el quinto. Bueno, pues es un gráfico interesante. Tendremos ahí nuestra tabla, pues, oye, ingresos, 1.200.000, gastos, no sé cuánto. Bueno, pues tenemos los diferentes datos. Después, ¿cómo lo vamos a visualizar? Pues muy fácil, en un gráfico de barras con 3 columnas. Tendríamos una para los ingresos, otra para los gastos y otro para los beneficios. También podemos hablar de los gráficos ya no de barras, sino que hablaríamos de esos gráficos de líneas. Y son perfectos para representar tendencias de crecimiento financiero. Por ejemplo, un gráfico que muestre la tendencia del flujo de caja en los próximos 36 meses. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Pues con un gráfico de líneas con diferentes colores para el flujo de caja operativo, de inversión, el financiero. Bueno, pues muy importante a la hora de que veamos esas tendencias. Y ese gráfico de línea nos va a permitir ver claramente cuál es esa tendencia, si es ascendente, descendente, si es plana. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver con un solo vistazo, sin entrar en detalle de cifras ni de magnitudes, pero sí veremos cuál es la tendencia. También podemos utilizar diagramas de la tarta, ¿no? El pie charts, bueno, pues sirven y son ideales para mostrar, por ejemplo, la distribución del presupuesto o la asignación de fondos, porque directamente vamos a ver qué proporción están ocupando. Por ejemplo, ¿cómo se distribuirá un préstamo de 500.000 euros? Pues cogemos ese ejemplo de distribución y ponemos un 30% expansión de infraestructura, un 25% marketing y ventas, un 20% I+D, un 15% contratación de personal, un 10% capital de trabajo. Pues todo eso lo pones en un gráfico y se ve cuál es la proporción entre las diferentes partidas asignadas. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Pues es que es muy fácil, con un diagrama de tarta, donde cada segmento pues representa una categoría de gasto y enseguida vamos a ver la proporción
y cómo esa proporción juega entre las diferentes opciones de gráfico de gasto que estamos asignando. Vamos a seguir con más, vamos a hablar después de las tablas comparativas, pero bueno, antes de eso ya sabéis, hemos llegado al ecuador de nuestro podcast y vamos con el sponsor de hoy, un sponsor que, bueno, quiero especialmente hoy hablar de el emprendimiento de guerrilla, que es fundamental para que podamos tener éxito en nuestros modelos de emprendimiento. Y muy importante también que seamos capaces de reflejar todo eso en nuestras proyecciones financieras, que seamos capaces de mostrar al inversor, al socio, al cliente, a quien le estemos facilitando nuestro plan de empresa, que somos capaces de conseguir resultados mucho más eficientes que el resto de compañías. Y en eso se basa el emprendimiento de guerrilla. Así que vamos con el emprendimiento de guerrilla y ahora enseguida regresamos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. Es un sistema de emprendimiento que fundamentalmente se basa en que puedas emprender con los recursos que tienes en cada momento. Eso no es incompatible con nuestra sección de aprendimiento, por ejemplo, en la que hablamos de conseguir financiación. Bueno, pues si consigues financiación podrás hacer las cosas más rápido, de otra manera, pero lo importante es que puedas emprender con los recursos que tienes en cada momento. Bueno, pues este libro cuesta menos de 10 euros, 9,95, lo tienes en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Además de hablar del emprendimiento de guerrilla, hablamos de nuestro método EDAM, una breve presentación, que lo que permite es que consigas que tu negocio sea rentable sí o sí, siempre y cuando apliques el método y lo trabajes. ¿Por qué? Pues porque tiene dentro de ese método un sistema de mejora continua que va a hacer que finalmente consigas tus objetivos. Bueno, pues esto es emprendimiento de guerrilla y, como te decía, lo puedes encontrar en librerías, plataformas online, pero también en borjapascual.org. Y la ventaja en borjapascual.org es que vas a encontrar pues muchísima oferta formativa en libros, cursos, talleres. Bueno, pues entra y mira qué tenemos para esto del emprendimiento de guerrilla, qué cualidades tienes que acaparar para ser un gran guerrillero, como por ejemplo esos sistemas de liderazgo, de negociación. Bueno, pues todo eso importante lo vas a encontrar en borjapascual.org. Además, que sepas que dentro de nuestra plataforma, pues por 2 libros no pagas gastos de envío, por 3 libros no pagas gastos de envío y te regalamos un cuarto, 4 libros no pagan gastos de envío y te regalamos un curso valorado en 69 euros, así que todavía te puede salir más interesante esa inversión. Menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y vamos a continuar, porque lo habíamos dejado en esas tablas comparativas, que al final lo que muestran es en detalle, esas proyecciones anuales de ingresos y gastos. Por ejemplo, comparamos la rentabilidad en distintos escenarios. Tenemos pues el escenario de ingresos, de gastos, beneficio neto, margen de beneficio conservador. Pues a partir de ahí nos hacemos nuestra tabla
y hacemos la parte optimista, la parte pesimista, la moderada, y podemos ver en esos gráficos, en esa tabla, una comparativa con distintos colores para resaltar pues, los escenarios más rentables. También podemos utilizar dashboards interactivos. Al final lo que nos permiten es visualizar en tiempo real métricas clave como el flujo de caja, el margen de beneficios, la rentabilidad. Y imagínate un dashboard en Tableau que muestre la proyección de ingresos por región. Bueno, ¿qué componentes vamos a tener en ese dashboard? Pues, por ejemplo, el gráfico de ingresos anuales, el diagrama de flujo de caja mensual, el mapa interactivo con proyecciones de venta por regiones. Bueno, pues todo eso lo podemos tener en nuestro dashboard. Pero importante que nos vayamos también a fijar en esa estructura de la presentación de las proyecciones financieras, no solo en los elementos gráficos, no solo en esos datos que queramos dar, sino también en esa presentación de nuestras proyecciones financieras. Y es que al final una presentación bien organizada, en este caso de las proyecciones financieras, pues debe seguir ese orden lógico y además muy importante tiene que tener los siguientes elementos. Primero, tiene que tener una introducción, una breve descripción del propósito de las proyecciones. Por ejemplo, diríamos: estas proyecciones muestran la viabilidad financiera del negocio en los próximos 5 años, considerando un crecimiento sostenido del 20% anual. También tienen que tener un resumen ejecutivo financiero, que es, un párrafo con los principales hallazgos. Algo así como: el negocio alcanzará el punto de equilibrio en el segundo año, con un margen de beneficio neto proyectado del 18% en el quinto año. Tenemos que tener también una presentación en sí de lo que son los estados financieros. Pues estado de resultados proyectado, pues se debe mostrar en forma de tabla y gráfico de barras. Balance general proyectado, una visualización con diagramas de tarta para mostrar pues activos y pasivos. Estado de flujo efectivo, pues uso de gráficos de líneas para mostrar esas tendencias. Y también tenemos que añadir el análisis de escenarios, algo muy importante en estas proyecciones, y es que presentar diferentes escenarios, hablamos del optimista, del moderado, del conservador, lo tenemos que hacer con esas tablas comparativas. Y por último, conclusión y recomendación, resumir esos hallazgos clave y sugerir estrategias para mejorar la rentabilidad. Eso es algo que tenemos que incluir. Después, muy importante también los errores comunes en la presentación de las proyecciones financieras. Tenemos que estar muy atentos a no cometer esos errores porque, pues pueden echar al traste todo el resto del trabajo si los cometemos. Por ejemplo, exceso de datos sin interpretación. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues incluyamos gráficos, incluyamos resúmenes claros. También podemos cometer el error de poner cifras poco realistas. Ahí la solución es basar las proyecciones en estudios de mercado, en benchmarks del sector, que puedan avalar un poco las cifras que estamos obteniendo. Otro error es, que se comete muchas veces, es la falta de análisis de riesgos. La solución, pues incluir un análisis de sensibilidad con diferentes escenarios. Y así no solo estaremos dando las proyecciones financieras, sino que le estaremos diciendo a la otra parte cuán estables qué resilientes son a los cambios que puedan suceder en diferentes escenarios. Así que, como veis, la visualización y la presentación de estas proyecciones financieras pues es que son fundamentales para comunicar la viabilidad del negocio. Deberemos utilizar gráficos de barras, de líneas, diagramas de pastel, dashboards interactivos. Todo esto lo que nos permite es transmitir información compleja de manera efectiva. Además, una presentación bien estructurada con su introducción, sus estados financieros, análisis de escenarios, pues al final lo que asegura es que inversores y prestamistas comprendan claramente el potencial de nuestra empresa. Si implementamos estas estrategias, pues lograremos una planificación financiera clara, una planificación financiera profesional y lo que buscamos en la mayoría de los casos, que además sea persuasiva, que nos
acerque un poquito a nuestros objetivos, sean los que sean en cada caso. Las proyecciones financieras no solo son para pedir préstamos, no solo son para reclutar inversores, son importantes para nosotros mismos, para el negocio y para otros stakeholders que bueno, pues también van a trabajar con nosotros. Por ejemplo, un proveedor. El proveedor ve que tenemos un estado sólido, pues igual podemos conseguir mejores condiciones. Bueno, ya hemos llegado a nuestro tiempo, se acaba este podcast, se acaba febrero, segundo mes que cae ya del 2025, pero mañana tenemos Emprendimiento Kids, tenemos aquí esos dos proyectos que estamos trabajando, Martín Flash y Fútbol Pro, que te recomiendo y que quedo ya contigo para mañana. Así que nada, no tengo otra cosa que decirte que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.